inicio en esta sesión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que dirige el doctor Rosendo Fraga, analizando el resultado de las elecciones del 23 de febrero de la República Federal de Alemania. Un agradecimiento especial a todos los expositores que se encuentran en Europa, en Alemania y en Estados Unidos. Y además quiero mencionar que el doctor Julio Burman se va a sumar por problemas que tiene a las 19 horas. Bueno, en primer lugar va a hacer uso de la palabra André Golmich, que es periodista, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Además es periodista, corresponsal político y forma parte de la redacción del Deutsche Welle. Y bueno, Andrés, estás en el uso de la palabra. Eh, es un halago desde ya la invitación, así que les agradezco mucho a Carlos y a Rosendo. Estoy habituado a otro público, así que es un desafío también. Primero, un disclaimer. Trabajo en varias funciones, efectivamente, para Deutsche Welle en Berlín. Mi exposición va a ser a título personal y no refleja necesariamente las opiniones del canal. Vamos a seleccionar algunos puntos, habrá omisiones que podrán tocar los otros colegas que vayan a participar. La complicación principal al preparar esa intervención no fue la falta de tiempo, sino todo lo contrario, una realidad sobrecargada. Cada día nuevas noticias en Alemania y afuera, en el complejo Trump, Ucrania, aranceles, etcétera. Ya no se puede, como hacemos a veces, la película internacional, bajarle el volumen y ponerla en el fondo. No, la película internacional, global, y la película de Alemania post-elecciones, cada día nos dieron algo en volumen alto y están entrelazadas. Si tuviera que ponerle título a esto, utilizaría una frase que usó mucho Friedrich Merz, el probable canciller de Alemania, y otros dirigentes en todos estos días. Cada día dijeron: Alemania está de vuelta, Deutschland ist zurück. El título que yo le pondría es: Alemania está de regreso, pero ¿a dónde? Esa sería la pregunta. El resultado electoral fue el peor resultado de la socialdemocracia en la historia de la República Federal Alemana. Fue el peor resultado victorioso de la Unión Conservadora. Hubo pocas sorpresas con respecto a las encuestas. La alternativa para Alemania llegó a superar por poco el 20%. Algunos teníamos que el 21 o 22 de las encuestas fuera a ser finalmente un 25%. No lo fue. Los verdes perdieron, pero poquito. Lo salvó su nicho luego de una malísima gestión y mucho desgaste de sus figuras en el gobierno. Una sorpresa fue la izquierda, que se creía muerta y no solo ingresó al Parlamento, sino que sacó el 8%. Y hubo otro partido, el de Sarah Wagenknecht, que venía de la izquierda, que produjo una fractura en la izquierda, que parecía que subía mucho. Esas fueron los resultados de elecciones en el este de Alemania, pero se quedó afuera por una decena de miles de votos, con una agenda sobre todo antibelicista. Probablemente haya una gran coalición de la socialdemocracia y la Unión Conservadora. Va a ser una gran coalición bonsai. ¿Por qué? Tiene el 45% de los votos y el 52% de los escaños. Para poner en contexto, la última gran coalición de Merkel, la de 2017, tuvo el 56% de los escaños. Si nos vamos a la primera gran coalición de la historia en el 66, que no fue producto de unas elecciones, sino un cambio de gobierno durante la legislatura con el canciller Kissinger, tenían el 90% de los escaños en un Bundestag que tenía 3 partidos. Merkel 2005 y Merkel 2013, 73% y 80% respectivamente. Esta coalición va a tener 52%, apenas una mayoría simple. No va a tener los 2/3 de los escaños necesarios para, por ejemplo, realizar reformas constitucionales, y ahí pasamos al momento actual, porque esto ha dado 2 sorpresas. La primera,
muy poquito después, apenas iniciadas las negociaciones de coalición entre el bloque conservador y el SPD, el Partido Socialdemócrata, Friedrich Merz anuncia junto con los otros que va a sacarle el techo a los gastos en defensa y que va a crear un fondo de 500.000 millones de euros para gastos en infraestructura fuera del freno constitucional a la deuda. Esto fue visto para muchos como una, digámoslo, una traición electoral, una falta de palabra, un fraude. ¿Por qué? Porque hasta en la plataforma electoral, hasta en el programa electoral, negaba que se fuera a tocar el techo o el freno constitucional a la deuda. Segundo, por esto que hablaba o que les contaba de que no va a llegar a los 2/3 necesarios para reformas constitucionales, van a este fondo que se creó de 500.000 millones de euros y sacarle el techo a los gastos en defensa, que tiene que hacerse por reforma constitucional, lo van a hacer reuniendo al viejo Bundestag, es decir, el que resulta de la voluntad popular de octubre de 2021, cuando en poquitos días podría constituirse ya el nuevo Bundestag, el que responde al voto popular, de febrero de 2025. ¿Por qué? Porque no pueden hacer esas reformas en el nuevo Bundestag y para eso van a usar también los votos del Partido de los Verdes, que en este Bundestag que se va sí puede ofrecerle esa mayoría necesaria. Entonces comienza esta coalición con dos tragos amargos. El primero es justamente esto que se considera una palabra devaluada, no es la primera vez del canciller o del futuro probable canciller Friedrich Merz que lo hace, y además por este recurso que es legal, por lo menos hasta ahora el Constitucional el viernes en su última decisión le dio luz verde a este procedimiento, pero como decimos en Argentina, demasiado flojo de papeles desde el punto de vista de la legitimidad democrática. ¿Qué va a pasar? La política, la opinión pública es bilardista. Si esto no funciona, bueno, entonces recurriremos a esto de que lo que mal comienza, mal acaba, de que todos estos procedimientos no podían augurar nada bueno. Si sale bien, recurriremos a el pragmatismo, a resaltar el pragmatismo, el coraje, el liderazgo para tomar decisiones en momentos importantes. No sabemos, pero pensemos, por ejemplo, sin poner paralelos en los contenidos, pero sí en este tipo de quiebres con respecto a lo que venía, lo que pasó en Argentina con Carlos Menem. ¿Cuál es el mandato de las elecciones? Principalmente controlar la cuestión migratoria y superar la crisis económica múltiple de Alemania. Esas son las cuestiones concretas. En abstracto yo diría que lo que está en juego es recuperar la confianza en la clase política, en tanto profesionales de la gestión del Estado. La pandemia, el tema migratorio, los pésimos resultados del gobierno que se va y el fracaso como gobierno fueron un gran golpe a la confianza en la clase política y en la democracia en momentos en que el mundo está asaltando a las élites. Tomemos un libro que leí y que creo que está muy divulgado ahora en Argentina, por lo menos, La rebelión del público, de Martín Gurri, que habla mucho de eso. Tomemos a Milei, tomemos a Trump, que es lo que es tan atractivo de ellos, es lo ejecutivo, y pido disculpas por irme un poco de Alemania, ese Milei sacando ministerios de un pizarrón en la campaña y después haciéndolo realmente, o Trump en prácticamente un show el día que asumió en un estadio deportivo con sus órdenes ejecutivas, ¿no? 100.000 efectivos a la frontera, aranceles para acá, aranceles para allá. El público no sabe efectivamente si eso finalmente va a ser un triunfo, va a salir mal, no sabe si se va a bloquear, pero lo seduce mucho esa fuerza ejecutiva. Y si lo ponemos en contraste con lo que sucede en Alemania, por ejemplo, donde se buscan los consensos, donde los programas originales de gobierno finalmente son diluidos por la negociación para formar una coalición, el desafío justamente es ese, un ejecutivo de coalición
que justamente se muestre capaz de transformar la realidad positivamente. Para muchos es la última oportunidad que tiene el sistema político tradicional antes de colapsar y que tome el control otra fuerza disruptiva, antisistema, de ultraderecha, como quieran. Es la última oportunidad. De la situación de Alemania me gustaría tocar algunos puntos. Llevamos 2 años de caída del PBI, leve pero caída. Hoy salió el dato de uno de los institutos de investigación económica para este año, crecimiento del 0,2. Es decir, en el mejor de los casos, más o menos cero, un crecimiento plano. La transición energética iba a ser el gran relato de esta década y del futuro gobierno. Seamos benévolos y digamos marcha lenta. Algunos dicen que fracasó. Sí hay algunos desarrollos positivos en la superficie, pero no alcanzan a tapar las noticias malas que nos llegan desde todo punto de vista de la economía, baja de la producción industrial, también con tendencia negativa. No es monótona la caída, hay caídas y bajadas, pero la tendencia es negativa. El último dato de producción industrial fue positivo, veremos lo que pasa. Una infraestructura deficiente, ferrocarriles con problemas. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Alemania. Digitalización, burocracia. No es que haya faltado dinero, hay mucho dinero en inversión pública incluso, pero a veces el freno es la burocracia, el freno son los problemas de planeamiento, lo que demoran en hacerse las autorizaciones para que las grandes obras o los grandes proyectos de energía puedan llevarse a cabo. Complejo de educación también está en emergencia, no solo desde el punto de vista de edilicio, sino también de personal, con un déficit de personal constante en Alemania, maestros sobrecargados. La vivienda, ni hablar. La promesa del anterior gobierno eran 400.000 viviendas por año, no se llegó, pero ni de cerca a eso, en un país que quiere atraer cientos de miles de inmigrantes legales, trabajadores calificados. Ya hoy tenemos una crisis de vivienda. Salarios reales vienen recuperándose, pero hay mucha heterogeneidad. Hay amplios sectores con bajos salarios que significan para amplios sectores de la población, perdón la redundancia, jubilados, empleados de los sectores de salarios más bajos, excluidos de consumos y de hábitos que antes suponían, se daban por hecho. Y para esto, y termino con este tema, viene la gran amenaza, que es China, y la gran amenaza que es ahora también Estados Unidos, amenazas a babor y estribor. Estados Unidos además venía de convertirse en el primer socio comercial y primer destino de las exportaciones alemanas. Ahora parece que el plan estadounidense de Trump es, por un lado, debilitar el dólar, a la vez reforzar su papel como reserva internacional, cobrando por eso, e incorporar además en el entramado a la cuestión de seguridad. Hace pocos días, como jefe del Consejo de Asesores Económicos, se llama Stephen Miran, como Miran, y el paper es, lo puse en español, es una guía para el usuario para la reestructuración del sistema global de comercio. El paper está en inglés, pero yo lo traduje para... Ok, y después, si quieren para una segunda vuelta o para el resto, por si me alargué, quería hablar de ultraderecha, quería hablar de rearme y quería Bueno, hablar de sí, lo... Pero lo tenés dejamos oportunidad. para... Bueno, está en la sala Ezequiel Vistoletti, Luis Vistoletti, porque tenía problemas de conexión. Bueno, entonces le vamos a ceder la palabra a Ivo Hernández. Voy a obviar la presentación, así Hugo, avanzamos, por favor. Bueno, ok, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un honor estar con todos ustedes. Mis más cordiales saludos
E igual que Andrés, suscribo esas palabras. Yo me siento siempre muy honrado de que me consideren para discutir aquí estos temas. En el caso de Alemania, tengo algunas cosas que quisiera compartir y me interesaría mucho luego en la discusión conocer sus puntos de vista, porque Alemania es un país que ha estado viviendo un poco escondido, escondido de sí mismo, escondido de la gente, que no entiende muy bien lo que sucede allí y que le está llegando la hora de la sinceridad. Es un país que tiene que pasar a una especie de madurez política. La clase empresarial es muy madura, es muy funcional. La clase política está realmente de capa bastante caída. Lo que hemos visto como resultados electorales y lo que acaba de presentar Andrés con esos números que nos dio nos reflejan que sin ser muy dotados podemos ya rápidamente saber que el próximo gobierno va a ser muy débil. Y va a ser muy débil además porque le va a tocar varias cosas. Alemania no tiene crecimiento, para no decir que, que tiene una recesión en puertas. Endeudar va a producir un crecimiento artificial, endeudar al país. El país no tiene cultura de deuda. Eso es una cosa importante porque es un país que no sabe ni manejar inflación ni sabe manejar deuda. No tienen esos mecanismos, los perdieron históricamente. Entonces, el país se va a tener que confrontar en una especie de sinceración del gasto. Es decir, el famoso estado de bienestar alemán está haciendo agua porque no estamos tomando en cuenta las erogaciones brutales por el tema migratorio que se les fue de las manos. Eso es una cosa que la hemos discutido aquí en varios puntos y es un gasto enorme en Alemania. Si todos sabemos que los tres pilares de gasto de un gobierno son educación, defensa y salud, pues estamos ya viendo que educación y defensa están comprometidos. El sistema de salud está haciendo aguas. Y el tema de defensa también va a ser muy complicado para los alemanes, porque van a tener que ponerse sobre la mesa varios puntos desagradables. Primero, van a tener que retroceder en todo lo que dijeron sobre el tema nuclear. Es decir, Alemania va a tener que volver a enfrentar el tema nuclear. Los verdes en algún momento entenderán que la energía nuclear es la que menos CO2 produce. Entonces van a tener que empezar a entender eso. Y ya que ellos tenían antes un sol pequeñito que decía Atom, Nein Danke, bueno, ahora vamos a ver, eso sería como energía atómica, no gracias. Ahora vamos a ver Atom, ya viste, es decir, atómico, sí, por favor. Es decir, aquí el país va a tener que empezar a sincerarse y esos procesos son dolorosos, pero van a ser muy positivos. Yo soy muy optimista a mediano plazo. A corto, veremos un país que va a despegar en el sistema keynesiano de endeudamiento y financiamiento del sector público, pues va a meterle plata a un montón de gente. Si no hacen los recortes necesarios, esa plata se va a perder, se la va a tragar el monstruo burocrático que es ya descomunal. Quien les habla estuvo muy metido en el sistema educativo, lo conozco bien y sé que el sistema de universidades alemán es simplemente un barco que si no se reforma se va a pique. Eso es demasiado grande, demasiado costoso y lo que se subsidia es demasiado absurdo. Tiene que buscar formas en las cuales la empresa privada participe. Es un país que insiste en ver a la ultraderecha como fantasma, pero a la vez tienen unos partidos de izquierda que son aterradores y una señora que hizo una coalición. El marido fue el que fundó esa Die Linke, ese señor se llama Oscar Lafontaine. El marido de esa señora ahora la sacó a ella con una especie de cachascascán, de agarra lo que puedas y la llamaron la coalición Sara Wagner. A mí me parece eso espeluznante populismo visto desde el punto de vista latinoamericano. Y también, como lo hemos dicho acá en otras oportunidades, el fenómeno de ultraderecha va a haber que sentarse y hablar. Yo no sé ni siquiera si son ultraderechas, eso es una colcha de retrasos en donde hay personas relativamente razonables hasta unos sujetos que hay que ponerles camisa de fuerza. Y hay de todo metido. Y va a haber en algún momento que sentarse a hablar con ellos porque ya ignorarlos es lo que los ha hecho crecer. El AfD es uno de los problemas que tiene, es que negarlo ha hecho que se vuelva el misterio. Yo traté de llevar uno de los sujetos en el estado donde yo laboraba. Yo traté de llevarlo a la universidad para que el sujeto hablara. Vamos a escucharlo a ver qué es lo que va a decir. Pues la universidad en pleno me vetó al sujeto. Y entonces yo le dije, mire, yo no tengo ningún interés particular. Lo que quiero es que venga uno de cada partido y de su charla. No. Entonces, claro, todo lo prohibido es deseado, ¿no? No hay que ser muy misterioso en esto. Entonces, evidentemente el voto de la AfD ha crecido y la Alemania del Este, que se siente también, a pesar de que ha recibido ingente cantidad de dinero, a pesar de que ha recibido todas las bondades, que tienen una cantidad de beneficios que ni siquiera se imaginan ya porque los asumen como normales, ellos siguen viéndose como los relegados. Y entonces ese partido ha crecido allí, tiene una fuerza parlamentaria. Lo que estamos viendo es un drama, porque a partir del 25
tenemos un nuevo parlamento y va a haber que negociar con esa gente, es del 20 y tanto % de los votos y no están incluidos en el gobierno. Entonces, ustedes no pueden evadirlos, es decir, en algún momento hay que sentarse a hablar con ellos, como primera medida. Segunda medida, el tema Putin. El tema Putin desnuda en Alemania una carencia estructural. Antes Alemania tenía una cosa que se llamaba Ostpolitik, es decir, los lineamientos para trabajar la política hacia el este. Ellos llaman el este, es todo lo que antes era de Polonia para allá, ahora sería un poquito más, ¿no? De este Polonia hacia Ucrania y tal. Eso hay que reformularlo, eso hay que replantearlo, eso no se ha hecho, eso es una cosa que viene desde los años 70 y repito, la clase política alemana, esto no es Helmut Schmidt, esto no son la gente del pasado, estos son sujetos hechos a trancas y a barrancas. Merz es un hombre que parece como jamás ha tenido un cargo de ejecutivo de ninguna forma y está tratando de hacer lo mejor que puede. Viene de la industria privada, por cierto, de una sucursal de BlackRock. Entonces el sujeto trae algún poco de calle. La mayor parte de los sujetos con quienes está tratando jamás han tenido una función pública fuera ejecutiva, no han manejado dinero, no han creado un empleo. Entonces, estamos ante personas que tienen realmente retos muy profundos. Va a haber que meterle mano a ese estado de bienestar, va a haber que reformarlo. Eso significa que el señor Merz, que nunca le ha caído muy bien a la población, le va a caer menos bien todavía. Entonces, todo eso le viene a esa futura. Además, recuérdese, la GroKo, que es como se llama la gran coalición, porque ellos dicen Große Coalición, esa GroKo es lo que ha venido gobernando Alemania en los últimos 15 años y está asociada con una cantidad de desastres enormes, porque son las mismas caras que se rotan dentro de las posiciones de poder. Entonces, uno está todavía con la cabeza pensando en Sigmar Gabriel y todos aquellos tipos que estaban ahí en el SPD, que ahora rota, viene otro, pero las medidas estructurales no se están presentando nuevas. Estamos ante retos muy profundos. Alemania tiene que reintroducir la agenda nuclear, tiene que reintroducir una agenda de armamento completamente distinta para crear un ejército que no tiene, absolutamente no lo tiene que ratificar su presencia de la OTAN en términos económicos porque se ha venido escabullendo con la famosa política Merkel, que era simplemente hacer negocios con China y que Estados Unidos nos proteja. Eso es cierto, eso no es porque lo diga Trump, eso es verdad. Es decir, si usted mueve los números, usted se da cuenta que Merkel se escabullía, en vez de pagar el 2%, se escabullían con el 1.1, 1.2 del PIB, que en una economía como la alemana, pues es una cantidad de dinero bastante importante. Entonces, todo eso se va a tener que enfrentar esta coalición que está por nacer y que estamos viendo allí cómo se va a trabajar. No había visto la metáfora esta del bonsai. Pudiera ser, sí, que quede. Yo lamento mucho que el Partido Liberal no esté, porque era un partido que compensaba un poco las situaciones. Infortunadamente no le llegaron los votos y la situación está complicada. Va a haber que lidiar con esta ultraderecha. Si no, esa ultraderecha, yo no sé por qué la llaman así, pero el AfD va a crecer. Porque las cosas que se niegan crecen y hay que simplemente ponerlos a hablar y que se equivoquen y la gente se dé cuenta que son unos sujetos, repito, ahí hay dos o tres, no todo el mundo está loco en ese partido, hay gente que piensa y tienen algunas ideas. Por supuesto, tienen sus atrabiliarios también, como sucede en toda la política, pero lo importante es que los sujetos empiecen a hablar. Tengo entonces como cierre de punto, repito, yo no diría tanto que Alemania está de vuelta, como dijo Merz, yo usando las bondades de nuestro castellano le diría Alemania está revuelta, que es una cosa un poco distinta, pero más exacta de lo que está pasando. Es decir, el señor Merz, yo creo que por su falta de experiencia ejecutiva no se imagina el toro Miura que le están preparando, porque en lo que empiece a gobernar y tome una medida, el país se le va a venir encima, porque todas las medidas que tiene que cortar son de sinceración, de recorte, de rebalanceamiento de presupuestos, de replanteamiento del gasto público, y esas son simplemente todas cicuta para la vida de un político. Es decir, esas son las cosas que a los políticos no les gusta hacer. El endeudamiento le va a comprar un poquito de popularidad un tiempo, si lo logra pasar, pero ya se ve que los verdes pusieron pues el peaje, dijeron nosotros llevamos 100.000 millones de euros para nosotros y toda la supuesta agenda. Ya no se habla, como se hablaba hace unos 2 años, de la famosa Energiewende, esa palabrita, el cambio de la energía. Ya eso no existe, ya eso quedó, ya nadie la nombra, los medios la tiraron ya a la basura. Ya nadie habla de la emergencia climática. La señora von der Leyen ya dijo, señores, lo del 2030, olvídense que ahorita hay otras emergencias. Entonces ya uno se da cuenta cómo Europa tiene que enfrentar sus monstruos
y sus monstruos creados. Uno de ellos es Vladimir Putin. Anótenlo como pie de página, que es muy posible, y esto lo hablaremos, si Dios lo permite, dentro de 1 o 2 años, cómo Europa volverá a comprar gas ruso, bajo otros términos, pero muy seguramente, porque no tienen todavía una política energética que les haya permitido salir de la emergencia en que los sumió Rusia. Con esto creo que cierro mi participación. Quedo cordialmente pues a la orden de todos para hablar más en detalle, porque hay otros puntos que se pueden profundizar. Muchísimas gracias a todos. Se ha conectado Ezequiel Luis Vistoletti, cedo el uso de la palabra. Bueno, comienzo por una imagen de la situación actual aquí en Alemania y en particular en la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín aparece hundida en la basura. Literalmente aparece hundida en la basura. Desde hace alrededor de una semana, el servicio de recolección de basura, de residuos, debido a un paro más entre tantos otros en el marco de los servicios públicos e incluso de las empresas privadas, realiza paros totales y absolutos. Literalmente la ciudad aparece hundida en la basura. El miércoles, pasado mañana, va a comenzar un paro general del transporte público aquí en la ciudad de Berlín, si no recuerdo mal, miércoles y jueves, 2 días de corrido, tras ya más o menos 3 o 4 jornadas de huelga, hace 2 semanas también 2 días de corrido, antes de eso un viernes y más atrás otro viernes también, un solo día a la semana. Hace poquito paro de los aeropuertos, recién la noticia de que el sindicato de los trabajadores estatales, muy importante, rechazó la contraoferta del Estado en la negociación paritaria, en la negociación salarial, con lo cual seguramente comenzarán paros por ahí también. De aquí a poco también paros posiblemente en Deutsche Bahn, en el sistema de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Recesión desde hace 2 años oficialmente, en realidad desde hace mucho tiempo más, y no del 0, o de apenas menos 0,2 o menos 0,1, sino mucho mayor, mucho mayor. Recesión, inflación. En estas últimas semanas comenzó un nuevo pico inflacionario, casi comparable al de inicios de la guerra en Ucrania. Aquí, bueno, según las estadísticas, del 10%, en realidad en la práctica mucho más, y en alimentos mucho mayor. Aún esto responde en parte a, bueno, distintas cuestiones técnicas, pero también a la manipulación de las estadísticas, sin lugar a dudas. Y recuerden que un 10% de inflación real frente a salarios estancados, bueno, representa un 10% de pérdida real del empleo. No realicemos una comparación desde la perspectiva argentina con una carrera entre la inflación de los precios y la inflación de los salarios. No, los salarios completamente estancados, y eso solo en 2022. A partir de ahí, nuevamente, después desaceleró la inflación, hoy día de nuevo otro pico inflacionario. Desindustrialización a un nivel y a una velocidad inaudita, con el cierre de plantas de industrias con historias de más de 100 años, ¿sí? Incluso por ahí la declaración de algún dirigente de la Volkswagen relativa a que a que Volkswagen podría realizar una reconversión de esas plantas recientemente cerradas hacia la producción de tanques en el marco del nuevo paquete para la defensa votado, en realidad todavía no votado, pero ahora propuesto por esta nueva alianza de gobierno. Además de esta crisis económica terrible, con un aumento del precio de la energía también, por momentos escasez el precio de la energía, todo esto ligado a la guerra en Ucrania y al posicionamiento completamente irracional asumido no solamente por Alemania, sino por toda Europa. Además, una crisis política. Y si lo quieren también, naturalmente, bueno, todo esto sumido en una crisis civilizatoria y cultural occidental. Es el contexto. Es el contexto de Alemania. Cierto que
no aparece en el aire, esto no representa una excepción, presenciamos el fin de 500 años de hegemonía occidental, ¿sí? No ya europea, sino occidental. En este contexto, una decadencia europea en su conjunto terrible, y Alemania aparece como el otrora motor de Europa, como uno de los países más afectados, en una situación insostenible, insostenible. Esto no comienza con la guerra. Esto ya había comenzado antes, sin lugar a dudas, pero la guerra representó el catalizador, el acelerador de todo esto. Recuerden que Rusia representaba el principal proveedor de energía en una relación muy beneficiosa, tanto para Alemania como para Rusia. El envío de gas bueno, bonito y barato de Rusia y la venta de manufacturas alemanas como contrapartida, ¿sí? Bueno, la guerra determinó naturalmente la interrupción de ese flujo energético. Por cierto, uno de los gerentes de la BASF, aquí la llaman BASF o BASF, bueno, quizás los más veteranos como yo lo recuerden, en realidad la principal empresa química del mundo, no solo de Alemania, del mundo, pero la recuerden por los disquetes, los VHS, la recuerdan, por lo general generan productos para la industria, pero a veces comercializaban productos también minoristas. Bueno, según el gerente general, en su momento, cuando comenzó la guerra, después desapareció, cancelado, como tantos otros, yo incluido también, el carácter de campeón mundial de las exportaciones de Alemania hasta ese entonces, comenzaba recién la guerra, respondía a dos cuestiones. Por un lado, la inventiva, el desarrollo técnico, las muy buenas características de la ingeniería alemana, ¿sí? La innovación, esa es la palabra, la innovación. Y en segundo lugar, a la energía rusa, a la energía barata rusa, indispensable para un país industrial o para un país exportador. Bueno, eso desapareció. Y en realidad desaparecieron las dos cosas, porque hoy Alemania también aparece superada también en cuanto a la iniciativa y a la inventiva por los chinos. Qué mejor ejemplo que los autos eléctricos. Pero claro, desapareció la energía rusa, buena, bonita, barata. En realidad no desapareció porque Rusia todavía despacha esa energía, o en realidad los europeos todavía realizan compras de energía rusa casi al mismo nivel que antes, solo que a través de intermediarios a un precio mucho mayor y naturalmente también de Estados Unidos, ¿sí? El reemplazante de todo esto y, por cierto, el responsable de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Esto es un secreto a todas las voces. Cuando todavía participaba en Deutsche Welle, recuerdo que en las charlas antes de que comenzaran los programas, todos los analistas de allí lo presentaban como una obviedad, el hecho de que el atentado terrorista contra la infraestructura crítica energética de Alemania fue perpetrado por su principal aliado dentro de la OTAN, los Estados Unidos. Así lo presentó el propio Biden en sus palabras frente a Scholz. Vamos a realizar lo imposible para que no comience el flujo de gas a través del Nord Stream 2. Al poquito tiempo apareció volado por los aires, un gasoducto ruso-alemán. Esta es la situación, estas las políticas de Alemania. En gran medida, esto responde a una cooptación de las élites, a cuestiones ideológicas, a muchas cuestiones analizables de distintas dimensiones, pero por sobre todas las cosas un deterioro profundo de la democracia, a partir del cual clases gobernantes accionando, motorizando políticas abiertamente contrarias a los intereses nacionales de Alemania y de Europa en general, y no ya solo de las clases populares, sino incluso del empresariado alemán y del gran empresariado alemán también, perdiendo dinero a lo loco, cerrando sus fábricas, ¿sí? Muchas de ellas llevadas a Estados Unidos por la política de apertura a la reindustrialización con capitales alemanes saliendo de aquí. Bueno, en gran medida eso responde a que la sociedad alemana no reacciona. Las sociedades europeas en su conjunto no participan, aparecen sumisas, inactivas, pasivas, no reaccionan ante esto, más allá de estos atisbos, estos chispazos a través de partidos de la nueva extrema derecha, en este caso de la AfD,
por otro lado aparecía como un fenómeno interesante la alianza, o aparece aún la alianza Sara-Wagenknecht con una política contraria a este rumbo, también por fuera del sistema, pero desde la izquierda, no desde la derecha, pero en total representan el 22% la AfD y el 5% la alianza Sara-Wagenknecht, todavía muy poquito. Con lo cual el nuevo gobierno va a perseverar en la misma línea, va a establecer una línea de continuidad, y en todo eso, además, otra de las cosas predichas hace 3 años por este humilde servidor, apareció Trump. ¿Sí? Lo vaticinamos mucho tiempo atrás. Puede reaparecer Trump, una política de sumisión total a Estados Unidos y de enfrentamiento total a Rusia. No solamente para Ucrania representa una tragedia, sino que para Alemania también generen un acuerdo diplomático con los rusos cuanto antes. Bueno, determinaron acompañar a Estados Unidos como furgón de cola, y de repente Estados Unidos protagonizó un giro de 180 grados y hoy aparece Trump en negociaciones directas con Putin, no por pacifista, no por humanista, sino porque quiere retroceder en ese escenario para redireccionar la política exterior de Estados Unidos contra China. Y Europa y Alemania aparece completamente excluido y, bueno, incluso humillados, y con gestos, bueno, como los gritos entre Trump, Vance y Zelensky en la Casa Blanca, la humillación a Macron unos días antes, a Starmer, bueno, Scholz ni participa, pobre, y Merz, bueno, lo mismo, ¿no? Un ex BlackRock, nada más y nada menos, un ex empleado de una financiera, de una agencia de deuda estadounidense. Perdón, no una agencia de deuda, sino un fondo de inversión estadounidense. Esa es la situación en Alemania. Esa es la situación en Alemania. Una crisis terminal, irreversible, con un gobierno completamente a la deriva, una sociedad pasiva y la ciudad hundida en la basura, 2 días paro de transporte, desindustrialización, inflación, recesión, crisis en todos los ámbitos, mal humor generalizado. Sí, no, presento más o menos de alguna manera un panorama claro de esto. Esta es la situación actual. Después podemos comenzar debates sobre cuestiones específicas, pero este desastre no responde a los factores ligados a política interna, recién mencionados antes, tanto por Andrés como por Ivo, si un problema con la AfD aquí, o un problema con la transición energética, que llamada Energiewende por allá, o bueno, la vuelta de la energía nuclear sí o no, no. Acá aparece un fenómeno mucho más grande y frente a esta situación, Alemania acelera en dirección hacia el iceberg, ¿sí? Hacia el caos total. Esa es la situación, y redondeo ahí mi análisis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Seguidamente le cedemos la palabra a Santiago Juncal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por esta invitación. Y bueno, a mí me parece que, en primer lugar, hay 3 hechos salientes que nos dejó la elección del 23 de febrero que creo vale la pena rescatar. El primero de ellos tiene que ver con, un poco lo mencionó Andrés al principio en su exposición. Se trata de un resultado que va a hacer que termine gobernando una coalición que incluye un espacio político que sacó su segundo peor resultado desde la fundación de la República Federal, junto con otro espacio político que sacó el peor resultado electoral de toda su historia, ¿no? O sea, todo esto, me parece a mí, ya revela una suerte de situación de debilidad de origen que no se puede pasar por alto. Pero además me parece que va acompañada esa situación de una sensación de extrañamiento por parte del pueblo alemán, ¿no? Porque es una situación verdaderamente inédita. En segundo lugar, la elección dejó también algo interesante sobre el voto joven. El voto joven está mucho más polarizado que el voto en general. Si uno mira los resultados de la franja etaria que va entre los 18 años y los 24 años de la población,
va a ver que, por ejemplo, las mujeres votaron el 34% a la izquierda. Es decir, ganó la izquierda con mucha claridad. Cuando en el voto general la izquierda sacó menos del 9% de los votos, sacó el 34% entre las mujeres y el 15% entre los varones de esa franja etaria. Es verdad también que entre los varones ganó Alternativa para Alemania, con el 25% de los votos. Entonces, ahí se abre un interrogante interesante, me parece a mí, sobre cómo se van a dar las disputas políticas a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación tan conflictiva que, por ejemplo, Ezequiel marcaba muy bien en términos de la conflictividad sindical. Digo, ¿cómo se va a dar la disputa política a futuro con estas generaciones que al parecer se están polarizando en el espectro político alemán, ¿no? Digo, acá la paz social parece estar bajo una cierta amenaza, por lo menos en perspectiva. Y en tercer lugar, el otro hecho saliente de la elección, me parece a mí, es geográfico, ¿no? El fuerte apoyo que tuvo la extrema derecha en el este del país, que de alguna manera ya se había adelantado con las elecciones regionales del año pasado, pero que muestran que Alternativa para Alemania sacó en algunos distritos del este porcentajes muy elevados, ¿no? En comparación sobre todo a lo que sacaron a nivel nacional, que ya de por sí hicieron una elección muy buena. Ahora, a mí me parece que más allá de los resultados de la elección, también vale la pena poner un poco de foco en cómo se está dando, cuál es la modalidad que adquirió el proceso de negociación entre la socialdemocracia y los partidos de la Unión para formar gobierno, ¿no? Me refiero fundamentalmente a esta especie de secretismo rígido que se armó, donde no va a haber ni selfies, ni filtraciones a la prensa, supuestamente, en cómo van a ir armando con los grupos de negociación el plan de gobierno completo, ¿no? Es obvio o es evidente para mí que, por un lado, esto es reflejo de la propia dificultad de un proceso que ya de por sí implica grandes diferencias entre las partes, ¿no? Para negociar. Pero también hay ahí, me parece, un temor de que no empiecen a exponerse diferencias que desde el vamos vayan generando las condiciones para un final anticipado como el que tuvo la coalición Semáforo en noviembre del año pasado, ¿no? Digo, hay un temor ahí, me parece a mí, que está presente y que a la vez está muy tironeado o acicateado, si se quiere, por el propio fantasma de la ultraderecha. Es decir, estamos ante una situación tan inédita como es el hecho de que negocian un acuerdo, de que se negocia, perdón, un acuerdo entre partes ya de por sí débiles de un futuro gobierno, cuando es justamente la parte que tuvo el crecimiento más fuerte en términos electorales la que está quedando afuera, ¿no? Por un cordón sanitario que se deshilachó, pero que por ahora se sigue manteniendo en su lugar. Ahora, de hecho, el propio Merz lo dijo, ¿no? Esto creo que lo mencionó antes, no sé si fue Andrés o Ivo, esta idea de última oportunidad, ¿no? Para los partidos del centro, en el sentido de que si fracasan los partidos del centro, va a terminar prevaleciendo finalmente sí la ultraderecha en términos electorales y políticos. Ahora, el problema de ese planteo de Merz es que fue precisamente el propio Merz el que en definitiva Merz y la coalición de los partidos de la Unión, las que dieron aire a la ultraderecha, ¿no? Sobre todo recogiendo buena parte de los planteos de la propia agenda de la ultraderecha, fundamentalmente en materia de inmigración, pero no solo, ¿no? Digo, hicieron de eso una bandera en la campaña electoral y en ese sentido, incluso más, llegaron a llevar a cabo un proyecto de ley, la CDU, que apuntaba a suspender la reunificación familiar para refugiados, que apuntaba a ampliar los controles de la policía y a consolidar legalmente las restricciones a la migración, que por suerte el 31 de enero pasado no prevaleció en el Bundestag, pero por muy pocos votos, ¿no? Entonces, me parece que ahí Merz, digamos, con esta idea de que es la última oportunidad, tendría que ver qué hizo su propio espacio político para llegar a esa situación de deshilachamiento del cordón sanitario. Digo, fue él el que lo deshilachó, llevando a cabo un proyecto de ley que fue apoyado por la propia Alternativa para Alemania y que, por suerte, luego de manifestaciones multitudinarias, no tuvo lugar en el Bundestag. Ahora, hay también otra cosa interesante, creo, dentro del propio proceso de negociación que se está llevando a cabo, que es que si uno mira el documento que fue publicado el 8 de marzo, ¿no? El sábado 8, entre las partes, con las líneas generales de gobierno, muy preliminar obviamente, pero donde ya aparecen algunas pistas, prácticamente allí no hay referencias a todo lo que tiene que ver con la política exterior de Alemania a futuro, ¿no? Por lo menos referencias directas. Entonces ahí creo que surgen
dos interrogantes clave que de alguna manera las exposiciones anteriores lo fueron tomando, ¿no? Sobre todo me parece la de Ezequiel recién. En primer lugar, ¿cómo va a ser el vínculo de Alemania con Estados Unidos? Si uno mira lo que dijo el propio Merz en su discurso, tras la victoria del 23 de febrero, dijo que Europa ya no podía confiar en Estados Unidos, o al menos en su actual administración no podía confiar, ¿no? Esta idea de que no se hacía ninguna ilusión. Es muy semejante a lo que dijo Merkel allá por mediados de 2017, cuando pocos meses antes había asumido Trump en Estados Unidos, ¿no? Decía, no podemos confiar más en los estadounidenses y tenemos que resolver nuestros propios problemas sin acudir, digamos, a Estados Unidos, por lo menos en materia de seguridad. Y eso nos lleva a un posible segundo interrogante, que es, ¿se va a poder revivir en todo caso el eje franco-alemán? Porque si uno mira, prima facie, lo que ve en Macron y en Merz, hay ciertas afinidades como para trazar allí un horizonte de que se potencie lo que ellos llaman, o lo que en su momento Macron llamó autonomía estratégica para Europa, ¿no? Digo, este discurso de Merz del 23 de febrero, pero también algunos posicionamientos previos, marcarían esa tendencia, pero la pregunta es, ¿no es un poco tardío todo ese intento de rearme? Que seguramente mañana, o muy probablemente mañana, prospere en el propio Bundestag, con esta idea del levantamiento del techo de la deuda para el gasto militar junto con el plan de infraestructura. Me parece que teniendo en cuenta las capacidades militares y estratégicas que adquirió, que acumuló y fueron adquiriendo Estados Unidos, China y Rusia, Europa pasa a ser un actor bastante menor, digo, más allá de lo que pueda aparecer ahora con incluso con el libro blanco para la defensa europeo que se va a publicar esta semana, ¿no? Bueno, para cerrar, un último punto. Yo creo que, y también lo mencionó Andrés, ¿no? No hay que dejar de señalar el muy difícil contexto económico que está viviendo Alemania y que hoy justamente, a esto hacía mención Andrés en particular también, ratificó el informe del IFO, ¿no? El estancamiento de la actividad es evidente después de años de recesión y el pronóstico de crecimiento, sí, es un crecimiento raquítico o exiguo de 0,2%, que además son, para este año, que además son perspectivas menores a las que se dieron el año pasado. Digo, antes se pronosticaba un crecimiento mayor. Esto está muy atravesado, obviamente, por la incertidumbre para la inversión que genera una nueva guerra comercial como la que lleva a cabo Trump, y creo que eso es algo que, en línea con lo que planteaban antes los otros expositores, va a condicionar mucho, no solamente al próximo gobierno en cuanto al desempeño económico alemán, sino también al propio programa de ajuste que va a pretender llevar a cabo justamente la coalición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, puede circular la palabra en algunos de los presentes, o si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario o preguntas, también queda abierto el debate. Hola, hola. Sí, Alberto Brelinger, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo expresado por los disertantes. Yo quería hacerles una consulta para quienes quieran responder. He leído en un diario de Alemania que próximamente se realizará, no sé dónde, en Bruselas posiblemente, una reunión de la Unión Europea, integrada por 27 países. Y el temario principal de este evento será la competitividad de Europa, el rearme de Europa y el apoyo a Zelensky. Pregunto, ¿no hay una contradicción en todo esto? Porque digo, si, como dicen, Europa va a gastar 800.000 millones de euros en rearmarse y tiene un problema de competitividad, ¿no sería más, digo, oportuno, interesante o innovador invertir más justamente en lo que es la industria moderna, ¿no? Para ser más competitivos y además para evitar el sacudón que le está pegando a Estados Unidos, pero que ya desde hace un tiempo largo la China, ¿no es cierto?, con la invasión y con la política de exportaciones agresiva que tiene. Bueno, esto es lo que quería consultar y comentar. Bueno,
alguno de los Carlos Baiman, No, ¿me no, vas no, a responder vos? no, justamente, que respondan los expositores y después Ah, bueno, hago. bueno. ¿Alguno de los opositores? Ivo, ¿querés responder? Se me fue un poquito el sonido. Yo quedé con la idea de la competitividad alemana. Por eso Ah, no me vieron moverme porque me quedé, hubo cortes bueno, en el sonido. Ezequiel, Ah, Santiago, yo Andrés. respondo Bueno, Si Ezequiel. quieren. si quieren. Bueno, sí, una contradicción más, una mancha más al tigre. En primer lugar, el apoyo a Zelensky. Bueno, en primer lugar, Zelensky representa un muerto vivo. ¿Sí? Zelensky abandonará el gobierno de Ucrania de aquí a poco y en su lugar muy probablemente aparecerá Zaluzhny, en su momento el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, desplazado por el propio Zelensky debido a su caída en todas las encuestas de opinión y el ascenso en el marco de la guerra de esta figura como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por ende, Zelensky determinó su salida y su envío como embajador a Reino Unido. Ya comenzaron las negociaciones entre Trump y los opositores antirrusos dentro de la política ucraniana, como Poroshenko, como Timoshenko, con lo cual de aquí a poco serán realizadas elecciones. Esto básicamente por demanda, más que pedido, por demanda de Rusia. Rusia no va a establecer negociaciones con miras a la resolución del conflicto con Zelensky, entonces por eso los estadounidenses o el trumpismo, el gobierno de Trump ya comenzó la presión para la salida de Zelensky. Así que acompañar en primer lugar a la figura de Zelensky representa una estupidez, incluso desde un punto de vista atlantista, pro-ucraniano y demás. En segundo lugar, esa guerra ya parece perdida. Después de la humillación a Zelensky en la Casa Blanca, Starmer realizó una reunión en Reino Unido, primero con Zelensky, después con un grupo muy heterogéneo de gente, ni siquiera todos, ni todos de la Unión Europea, ni todos de la OTAN, una mezcla rara de gente, la coalición de los dispuestos, la llamaron, para maximizar el apoyo no estadounidense a Ucrania ante la orden de Trump de abandonar ese escenario, pero incluso con la amenaza de vamos a despachar tropas británicas prontamente a Ucrania, lo mismo dicho por Macron. Pero después de ese primer anuncio realizaron una aclaración. Esto solamente con el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos ya había establecido claramente, y después lo estableció nuevamente, que no va a convalidar el envío de tropas europeas dentro del marco del artículo 5 de la OTAN, del Tratado de Defensa del Atlántico Norte, a partir del cual si Rusia respondiese contra esas tropas y generase la muerte de soldados británicos o franceses, debería responder en su conjunto todo el bloque de la OTAN, incluido Estados Unidos. Así que eso simplemente, todas estas sobreactuaciones en cuanto a la defensa de Ucrania aparecen en el marco de, bueno, una escenificación previa a lo que ya comenzó en realidad, básicamente la sumisión a la decisión de Estados Unidos, primero de Zelensky tras la reunión en Riyadh, y bueno, el acuerdo entre su jefe de gabinete, Yermak, y Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, para presentar este plan de alto el fuego por 30 días. Bueno, eso connotaba naturalmente una capitulación de la posición inicial de Ucrania y los europeos inmediatamente después, cuando hasta ese momento rechazaban el diálogo con el malvado de Putin, Rusia quiere conquistar Europa y toda esta perorata vacía propagandística y sin el más mínimo fundamento en las relaciones internacionales. Bueno, los europeos inmediatamente después de eso comenzaron con sus publicaciones. Qué bueno el intento de alto el fuego de Trump. Así que ya todos, todos en fila detrás de la política de Trump. En ese contexto, Ursula von der Leyen presenta este plan completamente delirante de 800.000 millones de euros para la defensa, pero cuando debía después de eso responder preguntas sobre el origen de esos fondos, de esos 800.000 millones de dólares caídos del cielo, bueno, abandonó la conferencia, no respondió absolutamente nada, con lo cual todo eso
bueno, sencillamente palabras al viento. Sí, más concreto, aparecen, por ejemplo, los 500.000 millones de euros en este plan de la nueva alianza de gobierno en Alemania, plan de 500.000 millones de euros para infraestructura y alrededor de 100.000 millones de euros para defensa, pero ni siquiera para la defensa alemana comprando armas alemanas. ¿Sí? Y ahí Macron, con quien carezco por completo de simpatías, realizó un buen punto. Los europeos deberíamos comenzar un proceso de restitución de nuestras Fuerzas Armadas y de la defensa comprando armas europeas, más en un periodo de crisis, y no realizando la compra de aviones F-35 estadounidenses, como quiere Merz, ¿no? Recuerden, Merz, un ex BlackRock, ¿sí? Y no solo esto, además incluso la principal empresa armamentística alemana, Rheinmetall, también con participación estadounidense en su accionariado, con lo cual, incluso aún comprando armas alemanas, una buena parte de ese dinero sería canalizado hacia Estados Unidos. Además de esta contradicción, ¿sí? Voy presentando datos sobre el despropósito de la política alemana, europea en general. Además de todo esto, Europa y Alemania también acompañó en su momento con Biden y ahora incluso con Trump, aunque lo presentan como, oh, qué terrible Trump. Trump realizó anuncios de todas estas cosas durante un año de campaña y ahora parecen sorprendidos. No, bueno, esto ya es sabido por todo el mundo, menos por ellos. Bueno, Estados Unidos comenzó una política, o aparece embarcado en una política cada vez más hostil hacia China, precisamente por la competencia económica de China. China representa el principal mercado, el principal socio comercial de Europa y la única posible salida de esta situación terrible tras el corte de la energía rusa y esta desindustrialización hacia el lado de Estados Unidos. Pero, a pesar de esto, en lugar de generar mejores relaciones con China, acompañaron todos los pedidos de Estados Unidos para, en las reuniones del G7, incluso en otros foros internacionales, acompañar esta idea de China representa un desafío para todos nosotros. Lo iban a caracterizar como un enemigo y por presión de algunos políticos europeos, finalmente lo presentaron en el último G7, la mención a China como un desafío estructural o una tontería así, pero acompañaron también, por ejemplo, a pedido de Estados Unidos las tarifas, los aranceles a los automóviles eléctricos chinos. Claro, nadie puede contra los automóviles eléctricos chinos, mejores que ya no solamente los Tesla, los estadounidenses, sino también mejores que los alemanes y además más baratos, ¿sí? A pesar de los aranceles. Entonces, además de todos estos desatinos, además presenta Alemania y Europa en general una política cada vez más hostil hacia China, el ganador de todo esto, el futuro y la única posible salida para Europa de esta situación. Entonces, sí, efectivamente, contradicción tras contradicción. Y remacho lo dicho anteriormente, en el trasfondo de esto aparece el deterioro de la democracia, porque acá presenciamos clases dirigentes motorizando políticas abiertamente contrarias a los intereses nacionales, más allá de cualquier posicionamiento ideológico. Si una política de un país genera la destrucción ya no solo de sus clases populares, sino también de sus clases altas, sus clases medias, su industria, su burguesía nacional, de todo eso, su infraestructura, bueno, evidentemente esas políticas no responden al interés nacional. Bueno, en ese caso deben reaccionar los ciudadanos de ese país, rechazando eso en la medida de lo posible en términos democráticos y estableciendo otro gobierno. Bueno, en el sistema político alemán no aparecen alternativas a esto. Aparece la AfD, por lo menos con una política distinta con respecto a Rusia y con la banderita de la migración, ¿no? El chivo expiatorio de los partidos de extrema derecha. Alianza Saba-Wagen solo con el 5%, pero nada más que eso. Así que estas las contradicciones y la perseverancia en esta línea hacia la autodestrucción. Bueno, muchas gracias. Carlos Baiman, por favor. Tenemos apenas unos minutos para hacer el Sí, cierre. una pregunta simplemente. Pareciera que la perspectiva económica en los próximos años es un deterioro sustancial del nivel de vida de sectores
importantes de la población, incluyendo sectores altamente organizados y con fuerte capacidad de movilización política. Y mi pregunta es si ustedes piensan que la consecuencia va a ser un fortalecimiento de AfD, lo que transformaría a AfD obviamente en un contendiente mucho más fuerte para llegar al gobierno. O sea, ¿por qué este deterioro del nivel de vida de sectores importantes de la población? Por todos los factores que ustedes han presentado. La competencia con China es un proceso de largo plazo, en el cual Alemania hasta ahora ha estado perdiendo, digamos, perdiendo mercados en Asia y también en Europa. En la industria automotriz, en las industrias basadas en ingeniería mecánica, etcétera, los chinos están haciendo cosas con niveles similares de calidad y a precios muchísimo más bajos. Esto va a llevar a un deterioro continuado de las condiciones de vida de la clase trabajadora en la industria manufacturera. Uno de los factores que distinguían a Alemania de otros países de Europa Occidental y de Estados Unidos era la persistencia del sector manufacturero como una parte muy importante de la población económicamente activa. Seguramente va a haber un mucho mayor desempleo en la industria, digamos, pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera, con sus altos sueldos, excelentes beneficios, etcétera. No necesariamente mayor desocupación, porque mucha de esta gente va a conseguir trabajos, pero de menor calidad, que de todas maneras genera niveles muy altos de descontento. Y por otro lado, está el problema de Alemania y otros países de Europa están entre dos fuegos, Trump por un lado, Putin por el otro. Inevitablemente va a haber un proceso de rearmamento que va a implicar necesariamente la duplicación o más del gasto militar en los próximos 5 años. Y eso va a generar inevitablemente recorte de otras partidas, como ser gastos en infraestructura y gasto social. O sea, la consecuencia de todo esto va a ser crecimiento del descontento. De modo que mi pregunta es si ustedes piensan que AfD va a ser quien capitalice este descontento. Y por Bueno, favor, yo cualquiera de los puedo. que quiera responder lo hace. Bueno, Santiago, Sí, Andrés, sí, bueno, o Santiago o yo. sí. Es lo mismo. Después Santiago. empezá vos si Breves, querés, por Andrés. favor. Ok, ok, Después yo. breve. Sí, yo creo que sí. Estamos viviendo un momento gramsciano, con esa cita de el viejo mundo está muriendo, el nuevo todavía no nació, en ese claro oscuro nacen los monstruos, esa frase que ya está hasta en los fileteados de los camiones del Banco Central, del mercado central, está en todos lados, pero es verdad, lo que hay hoy en la clase política es perplejidad, no saben lo que va a pasar ni saben cómo va a reaccionar. En cuanto a alternativa para Alemania, uno de los datos es que en los bastiones de la vieja Alemania industrial y minera, la socialdemocracia ya los perdió, y los perdió a manos de Alternativa para Alemania. Es decir, que yo creo que sí es la última oportunidad. Si fracasa este proyecto, o si se rompe el gobierno, y bueno, a partir del 20-22% que tiene, se va a ir para arriba, yo creo que va a ser el único partido que va a capitalizar. Y si me permiten un minuto más sobre si es ultraderecha o qué es. Lo que importa es esto: el programa de Alternativa para Alemania es por momentos liberal, adhiere a la economía social de mercado, por momentos es conservador, es reaccionario en lo que tiene que ver con la identidad de género, la salud reproductiva, restrictivo con la migración, etcétera, anti-euro, quiere desarmar la Unión Europea. En el programa no aparece Hitler, en el programa no aparece Auschwitz. El argumento debe ser ad hominem contra Alternativa para Alemania. No todo argumento ad hominem es una falacia. Los grupos que son el motor de este partido
no es Alice Weidel, menos es Krupala, son grupos que existen hace mucho, que tienen sus usinas de pensamiento y que tienen su programa. No es su programa electoral, pero sí es su proyecto político, que implica ganar espacios en la sociedad civil, en lo que ellos llaman el Vorfeld, la prepolítica, en lo institucional, en los parlamentos, órgano que desprecian. Y entonces yo creo que ese programa sí existe y es concreto, y yo veo que es posible que Alternativa para Alemania gane las próximas elecciones. No digo que va a pasar, no digo que es probable, pero sí es un escenario hoy posible. Creo que Alemania, justamente Alemania, no debería permitirse el riesgo de un experimento así. Gracias. Santiago, ¿querés decir unas palabras breves, Sí, por favor? sí, un poco respondiendo a lo que planteaba Carlos, yo creo que es prematuro todavía para decirlo, pero me parece importante volver a este dato de que entre la población joven hay una polarización muy grande, ¿no? O sea, los varones y las mujeres han votado fuertemente, bueno, en el caso de las mujeres a la izquierda y en el caso de los varones, tanto a la izquierda como Alternativa para Alemania, sobre todo. Y eso plantea un horizonte realmente muy conflictivo, porque digo, la disputa política se puede dar ya no solo en lo electoral o en lo institucional, sino también en las calles, ¿no? O sea, ahí me parece que, digamos, evidentemente hay un crecimiento muy fuerte de la ultraderecha, pero también hay una resistencia del otro lado. Por algo, buena parte de la población salió a las calles para decir, no, el cordón sanitario se sostiene, y por algo 31 de enero no cayó, por algo 31 de enero cayó el proyecto de ley que apuntaba a ir en contra o avanzar en las restricciones migratorias. Entonces, me parece que lo que tenemos es un escenario de acá a unos años de mucha polarización, ¿no? Siempre y cuando se mantengan, por supuesto, estos números que por lo menos apuntan o abarcan lo electoral. Y con relación a lo que se planteaba antes, también la pregunta creo que de Alberto, que respondió en parte Ezequiel, a mí me parece que la arquitectura de seguridad europea van a pasar varios meses y eventualmente años hasta que sepamos a qué tipo de acuerdo se llega. También creo que es un momento muy prematuro todavía. Pensemos que Trump efectivamente defenestró en la propia Casa Blanca ese viernes 28 de febrero fatídico a Zelensky, pero después hizo ajustes. Le plantea ahora a Putin que dé una respuesta sobre una tregua de 30 días, que no sabemos qué va a responder Putin, aunque ya algunas señales dio de que iban a tener que aclararse un montón de cosas. Digo, el proceso va a ser largo. Estados Unidos no puede desentenderse plenamente de Europa porque ya tiene capacidades hundidas militares en Europa. Entonces, me parece que Trump también en esta suerte de política del caos muchas veces se sobreexpande en sus propias declaraciones y que después no se terminan sosteniendo, incluso en esta suerte de expansionismo, ¿no? Groenlandia, Canadá, Panamá, en algún momento todo eso alguien le va a hacer rendir cuentas sobre hasta qué punto consiguió algo sobre todo eso. Y tal vez ahí empiece a filtrarse la idea de que no fue tan efectivo en sus planteos. Bueno, muchas gracias. Ivo, un minuto porque tiene que cerrar Rosendo, por favor. Absolutamente, muy breve. Dos cositas. Lo primero, que dijeron que por qué no se compraban armamento europeo. Aclaro un punto. Las bombas atómicas que están en Europa, lo que se llama la disuasión o la deterrence sharing nuclear y todo eso de disuasión compartida. Hay más o menos 150 bombas repartidas en diversos países. Donald Tusk, el de Polonia, está pidiendo que le pongan a él. ¿Por qué no están comprando aviones europeos? Porque ese armamento, las B-61, les están renovando el software a todas y las están acoplando con los F-35. Eso es una cosa un poquito más técnica y tiene que ver con eso. Por supuesto, Estados Unidos tiene leverage, tiene su parte allí. Eso como primera medida. Como segunda, lo dejo para que lo piensen. Eso de la ultraderecha hay que matizarlo. Lo que estamos viendo es un fenómeno de populismo creciente de parte de izquierda, con esa señora Wagenknecht, repito, que eso lo hizo el señor Lafontaine. Él hizo los dos partidos, el de Linke, y hizo esta coalición Wagenknecht. Nadie sabe qué es eso. Esas personas dicen una cosa u otra. Y lo que hay un resquemor en Alemania es que todo el mundo sabe
que se acusa de pro-Putin a mucha gente, pero realmente pro-Putin fue el SPD y el CDU que hicieron crecer a ese señor. Nadie olvide que el canciller alemán cerró la oficina, entregó a Schröder el mando y se fue a trabajar a Gazprom. Y Angela Merkel le entregó el país energéticamente del 18% al 55%. Ese señor lo crearon. Del 2005 al 2020, el crecimiento económico de Rusia tiene que ver con los ingresos alemanes. Eso la gente lo tiene. Lo que pasa es que el mejor país para callar sus cosas es Alemania. Pero ese pecado de origen lo tenemos sabido todos y está allí. ¿Y qué pasa? Estos politiqueros, porque algunos realmente ni siquiera son políticos, navegan o chapotean en todo eso. No hay todavía respuestas claras. Y aunque parezca doloroso y mucha gente lo vea, Trump va a venir a ordenarles a los europeos las cosas por la carencia de iniciativas que tienen. Eso lo dejo para pensar. Y repito, no es tomando partido de uno o de otro, sino viendo el drama que se está viviendo y que se va a vivir con esta nueva coalición. Muchas gracias. Gracias. Rosendo, por favor, hacemos el cierre. En 2 minutos, ¿no es cierto? Primero, perdón por el hackeo, ¿no es cierto? Y gracias a los que se quedaron y han seguido en el Zoom. Mucho lo valor. Bueno, Andrés terminó su exposición diciendo ¿a dónde va? ¿A dónde va Alemania? Y yo creo que Alemania va a una militarización. Pero con el análisis político de Santiago Juncal, es muy claro que es una asociación, una sociedad que no está para la militarización. Yo aquí veo el gran conflicto. Va a la militarización con una sociedad que no va en esa dirección. Ya están midiendo la opinión pública del servicio militar, una serie de cosas, y esto, a mi juicio, no va. Alemania va a pasar a tener el primer presupuesto militar de Europa. Una sociedad que durante 80 años ha recibido el discurso contradictorio a eso, y eso está ahí presente. La situación es paradojal en este sentido. Es decir, el más antiguerra es afirmación por Alemania. El partido de los grandes que están más en contra de la guerra es afirmación por Alemania, que por eso queda como prorruso. Pero acá hay una contradicción también. Bueno, para ir terminando, Vistoletti, muy buen conocimiento sobre el tema sobre todo de Francia. En este momento está liderando Europa Francia, no Alemania. Francia. Francia ha hecho algo que es extender su poder nuclear a los otros 26 países de la Unión Europea. Oficialmente ha hecho que ese poder nuclear es el paraguas de toda la región. Como es el único país de Europa que tiene armamento nuclear, ha tomado la decisión de compartirlo con el resto de Europa. Esto, bueno, ¿cuál es el punto? Francia tiene en este momento 297 proyectiles nucleares, o sea, a propulsión nuclear. Tiene 4 barcos a propulsión nuclear y cada uno puede mover 4. Ahora, Rusia tiene 500 enfrente. Rusia tiene 500 enfrente. Es decir, cualquier especulación del punto de vista militar sobre un conflicto entre Europa, ¿no es cierto?, entre Europa y Rusia, no tiene espaldas militares hoy Europa para mantener. Con lo cual, como han dicho varios acá, lo más probable es que Europa termine retrocediendo para acompañar la posición estadounidense en lugar de chocar con ellos. Muchas gracias a todos y nos vemos el tercer lunes del mes que viene, espero sin hackeos. Gracias. Gracias, Ivo. Bueno, muchas gracias. Carlos, Santiago.